Nos acompaña Carlos Novoa, analista internacional, docente en la Universidad de Lima. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al Altavoz de Vital. Muchísimas gracias. Buenos días, amigos de Vital. Rumi, un gusto estar acá. La situación internacional bastante complicada, como sabe perfectamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que está listo para una guerra nuclear. Sin embargo, el Kremlin le ha respondido. Pues sí, desde el 20 de enero el mundo ha cambiado, no cabe la menor duda. Tenemos un Donald Trump que ha arremetido con todo, pero aquí hay que leerlo bien, porque él tiene un objetivo principal, que es, tiene posturas maximalistas, ¿no? O sea, va al extremo, exacto, te aprieta el cuello y de ahí va soltando. Va negociando. Negocia, ¿no? Sí, negocia. Y eso lo hemos visto primero con los aranceles, con el tema de los aranceles a nivel mundial. Lo hemos visto en el conflicto, por ejemplo, palestino-israelí, cuando él dijo que Hamas iba a desaparecer en 5 días. Hamas sigue presente en la franja de Gaza, pese a todo. Lo hemos visto en el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Y lo estamos viendo cada día más. Lo que pasa es que Donald Trump tiene ese estilo. Estamos dentro de lo que es una especie de batalla cultural a nivel global y él es el principal protagonista. Y tiene, yo creo que tiene dos valores importantes ahí dentro de su estrategia. La primera es la experiencia que ya tiene porque ya gobernó. Exacto. Y la segunda es que él está haciendo lo que exactamente dijo que iba a hacer. O sea, no hay sorpresas aquí. Él, durante su campaña electoral, que fue muy áspera, muy dura, y en la cual él arrasa y le gana. Un nacionalismo, ¿no? Sí, subraya la importancia al estadounidense. Al estadounidense que tiene ya varias generaciones, como son los anglosajones, irlandeses, y también al estadounidense de origen hispanoamericano. Ajá. Porque muchos de ellos sabemos que votaron por la propuesta de Trump. Entonces, ahora cuando se ve lo que está pasando, ¿no? Es que hay algunos cuestionamientos, hay algunas cosas que ver. Pero en Estados Unidos, decía, hay dos cosas que son muy importantes. Primero, la política exterior está subordinada a la política doméstica, ya, porque estamos hablando de un universo de 300 millones de ciudadanos. Y segundo, lo que más les importa a los estadounidenses es el tema económico. Entonces, si la economía va a estar bien, no les importa un poco cuáles sean los modales que tenga Donald Trump. Pero si la economía no funciona, y eso creo que va a pasar porque el tema de los aranceles finalmente le va a hacer daño perjudica al usuario, ¿no? Así es. Y en el caso, por ejemplo, de que el presidente Donald Trump diga que su país está preparado para una guerra nuclear, obviamente como que asusta, ¿no? En principio, ¿no? Sí. Porque obviamente en una guerra de este tipo perdemos todos. Sí, no se va a llegar a ese no se va a llegar. Sin embargo, digamos, sería... es un enunciado, sí. es una propuesta bien complicada que podría aterrar a diferentes países. Cambiando de tema y aprovechando que tenemos acá a Carlos Novoa, ha publicado hace un momento en X, Gustavo Petro ha acusado al gobierno peruano de haber copado un territorio que es de Colombia. Afirmó que acusó al gobierno peruano de haber copado un territorio colombiano en la Amazonía. Asegura que ese país, que Perú violó el protocolo de Río de Janeiro. Bueno, sí, lo he visto antes de entrar aquí al set. Bueno, con Gustavo Petro hay que tener cuidado. Está él en una situación delicada dentro de Colombia, muy complicada, ¿ya? Eso hace que, como hacen casi siempre los presidentes autoritarios o los líderes autoritarios, y lo estamos viendo con Trump, lo estamos viendo con Netanyahu, lo estamos viendo Bukele. en otros sectores, Bukele, por supuesto, buscan un pretexto que, por un lado, distraiga el tema interno y, por otro lado, signifique una especie de unión del patriotismo o el exacerbado nacionalismo que vemos. Y en el caso de Petro, habría que ver, ¿no? Si es cierto o no. Primero, si es cierto o no. Segundo, que lo dice en el contexto de la celebración de la batalla de Boyacá, que es una batalla muy importante como para nosotros, Junín, Ayacucho, etcétera. Es por la independencia. Y va a trasladar ese desfile ahí, que es una zona complicada. Yo confío mucho en que el gobierno peruano, a través de la Cancillería, que tiene un manejo muy profesional de estas cosas, va a aclarar el tema de una manera contundente. Porque es grave esta acusación, ¿no? Es muy grave, pero está dentro de lo que es el estilo provocador de Petro que ha tenido, ¿no?, con varios países, sí. Sí, estamos hablando, señala que obviamente habría incursión, en todo caso el Perú estaría
dentro de territorio colombiano. Esto es falso totalmente, tenemos que negarlo, y obviamente las autoridades en Cancillería tienen que decir lo suyo. Maneja muy bien la Cancillería estos temas, así que esperamos que con contundencia, porque aquí no hay colores políticos, Exacto. no hay nada, simplemente el tema para el protocolo de Río de Janeiro es claro y está todo bien saneado. ¿Cuál va a ser la situación en Oriente Medio? ¿Cuál es tu visión respecto al tema? Pues bien, es una situación bastante compleja. Estamos en un momento que ya prácticamente la ofensiva contra la Franja de Gaza va a permanecer, ya no tal vez con la contundencia. No hay mucho que destruir tampoco porque ya está todo destruido. Pero hay que tener cuidado con las narrativas, ¿no? Con las narrativas, porque por un lado Israel, el gobierno de Israel, yo siempre subrayo lo que es el gobierno de Israel del país en sí, porque Israel en realidad es un país muy democrático, donde hay muchas discusiones internas, donde los propios israelíes entre ellos coloquialmente se matan discutiendo de política, pero en este momento tenemos un gobierno de extrema derecha, que es el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha estrangulado a la gente de la Franja de Gaza. Tenemos todavía una veintena de israelíes secuestrados dentro de la Franja de Gaza, y tenemos a Hamas, que si bien es cierto está debilitado, todavía sigue manteniendo el control de la franja. Y eso para mí es delicado, porque eso no es ningún síntoma de triunfo, sino todo lo contrario. Ahora, bien, Israel solo no va a poder derrotar a Hamas, porque Hamas está ahí y puede haber muerto toda la cúpula, pero siempre está en reproducción. Estamos hablando de una población de 2 millones de habitantes que está más de 20 años en conflicto. Entonces todos los adolescentes y los jóvenes no conocen un mundo libre, no conocen un mundo normal, vamos a decir así. Entonces es un caldo de cultivo importante. Ahora, esto lo extrapolamos a toda la región del Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Tenemos el tema de Irán. Irán ha estado muy debilitado por los golpes recibidos en la reciente guerra entre Israel e Irán. La guerra de 12 días. La guerra de 12 días, así es, que no triunfó ni uno ni el otro. Estaba claro que tanto Israel como Irán necesitaban tener un alto el fuego, necesitaban llegar a un acuerdo, porque hemos visto que Irán logró penetrar en territorio israelí. De repente no le hizo mucho daño, pero sí provocó muertes. Sí, los misiles iraníes lograron alcanzar ciudades importantes como Haifa, claro, Tel Aviv, ¿no? Y en el caso a Israel se le estaba agotando, y en el caso iraní también había un agotamiento, porque ya no había forma de resistir más. Entonces ahí también, ¿no? La situación en Medio Oriente siempre va a ser complicada. Yo creo que hay que mirar el Medio Oriente dentro de lo que es la visión en el mundo. Creo que actualmente en el mundo estamos asistiendo a una batalla cultural, ¿no? Entre izquierda y derecha, o entre posturas ideológicas, vamos a decir así, que se cuestiona lo que ha sido el mundo post Segunda Guerra Mundial. Ese mundo post Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin. Entonces ese es el cambio que estamos viendo. No sabemos bien hacia dónde vamos, pero estamos en una situación de cambio que tiene que ver con otro tipo de actores, como son las redes sociales, ¿no? Las nuevas generaciones tecnológicas. Es decir, ahora ya no se puede soltar algo, un bulo así nomás. Hay gente que lo va a creer, pero las redes sociales nos tienen controlados a todos, pues, de alguna forma, ¿no? ¿Crees tú que Irán va a seguir siendo una amenaza para Israel en todo momento? Sí, sí lo es. Sí lo es, porque Irán, que es un país emblemático, que es un país muy histórico, heredero de lo que es la cultura persa. Exacto. Ya cambió mucho con la Revolución Islámica de 1979. Antes de 1979, el país de los Shah, Irán, era aliado de Israel, era aliado de Occidente, era aliado de Estados Unidos, por supuesto. Cambió todo, y en la constitución iraní se habla de la destrucción del sionismo, o sea, israelí. La constitución sí, lo dicen los ayatolás. Lo dicen el mundo libre, ¿no? Entonces, es un poco la razón de ser de este régimen. Pero dentro de Irán también es un país extraordinario de ver y de analizar, porque no es lo que lo que se puede ver desde Occidente, que es un país como Afganistán, por ejemplo, sino Irán es un país bien abierto, bien grande. Lo que pasa es que la cúpula de gobierno está liderada por un grupo de ayatolás. Es una república islámica donde la política se subordina a la religión, pero es una población de 83 millones de habitantes, y donde hay mucha gente que quiere ser occidental. Es decir, hay una suerte de permisividad que tiene el régimen de los ayatolás con los jóvenes. Mientras no choquen con el gobierno, no hay ningún problema, pero tiene sectores muy occidentalizados,
y no tiene armas nucleares todavía, pero sí está en preparación. Entonces, hoy, más bien con esta guerra, ellos han expulsado a los inspectores de la Organización de Energía Atómica, que son los que fiscalizan todo esto, y bueno, en unos años podrán tener sus armas nucleares. Las tiene Israel, sí, las tiene Estados Unidos, sí. Pero, mira, Israel es un país que es el tamaño del departamento de Ica, es muy pequeño. Entonces, cualquier acción militar, o los israelíes saben que si lanzan una bomba nuclear, algo así, va a tener algún tipo de repercusión. Y eso sería pues el exterminio de todo, ¿no? Efectivamente. Y es peligroso que tenga armas nucleares Irán, que es una... Es muy peligroso porque, ¿no? claro, no se someten a ningún tipo de control y, bueno, dado que ellos tienen como objetivo desaparecer al Estado de Israel. Pero el primer golpe lo dio Israel preventivamente contra Irán. Y eso obviamente desencadenó lo que hemos visto ya. Pero sí. ¿Cómo hacer de alguna manera para que internacionalmente veamos a un sector, a una región en paz? O sea, ¿cómo deberían actuar los países en esa dirección? Es la pregunta del millón. No del millón, de los 100 millones, creo yo, ¿no? Pero sí, es complicado, sí se puede hacer, falta buena voluntad. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, seguimos dependiendo mucho de lo que Estados Unidos decrete, vamos a decir así. Hoy estamos con un gobierno republicano, el gobierno de Trump, que vamos a ver cómo avanza en estos 4 años, pero en esta ocasión, vamos a decir así, o en esta coyuntura, que decía que es de batalla cultural, es la ideología de derecha o de extrema derecha. Exacto. La que está avanzando y hacia allá vamos, ¿no? Hacia ese tipo de posturas radicalizadas. Por ahora, veremos qué pasa luego. 8:42 de la mañana, haremos una pausa en altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Movistar Televisión. Y vamos a regresar con Carlos Noboa también. Muchísimas gracias por estar aquí. Haremos la pausa y regresamos. 8:45 de la mañana, estamos de retorno en altavoz en Vital, también estamos en Movistar Televisión. Estamos con Carlos Noboa, analista internacional, docente en la Universidad de Lima. ¿Cómo estás viendo el caso de El Salvador y el presidente Bukele? Como sabemos, tiene mucha aprobación de la gente en su país, y además hay mucha aprobación de diversos sectores políticos en el Perú y otros más que buscan aplicar el modelo Bukele. Pero ¿cómo ves en principio a El Salvador con ese presidente? Bueno, el caso de Bukele es un fenómeno que lo hemos visto durante los últimos 5 años aproximadamente, cómo ha ido avanzando con una estrategia de control de la seguridad en su país, que dicho sea de paso era uno de los más violentos de Centroamérica. Hace 5 o 10 años escuchar hablar de la famosa banda La Mara Salvatrucha pues era sinónimo de terrorismo, de peligro interno, etcétera. Y pensar que alguien podía controlar eso era una especie de utopía. Bukele lo ha hecho en El Salvador. Y eso le ha valido pues un reconocimiento muy importante. Y es un gran logro, obviamente. Es un gran logro. Las maras salvatruchas hacían muerte y destrucción a cada paso. Y ahí viene la segunda parte. Aunque es un gran logro, tiene un costo mayor. Tiene un costo que va contra muchas cosas. Defensa de los derechos humanos, meter presos a todo el mundo, etcétera. Y Bukele lo que ha hecho ahora, una decisión express del Congreso salvadoreño, controlado por él obviamente, como casi todas las instancias del Estado, es haber logrado pues la reelección perpetua. Y esto sí es algo muy peligroso, porque está convirtiendo a Bukele, que es muy admirado en Latinoamérica sobre todo, en un dictador que no tiene ningún tipo de contrapeso. ¿Ya es un dictador? Yo creo que va camino a eso, ¿no? Porque va a empezar un nuevo periodo, ¿no? Digamos que su periodo actual todavía es legítimo, vamos a decir así. Tuvo una sentencia de Poder Judicial que le permitió la reelección, aunque el Poder Judicial también está controlado por él, ¿no? Exacto, no, y además esa reelección era por una única vez. Entonces ahora el tema con El Salvador, al igual que los temas centroamericanos y latinoamericanos en general, es el tema de la institucionalidad.
Porque, a ver, veamos, Donald Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, en su gobierno anterior no se quiso ir, ¿no? Atacaron el Congreso, él nunca admitió que había perdido en la justa electoral. Denunció fraude, ¿no? Denunció fraude, pero fueron las instituciones democráticas, más de 200 años de democracia en los Estados Unidos, que permitieron que esto se regularice, vamos a decir así. Hoy Trump está a medio año de su primer año de gobierno, tiene 4 años, y 4 años sabemos que se pasan muy rápido. Volando, sí. En México tú veías a López Obrador 6 años. Exacto. Acá en Estados Unidos, como en Colombia, son solo 4 años. 4 años se pasan una muy rápido. reelección de por vida, ¿no? Exacto. Entonces, Trump ya no tendría opción de quedarse. Ahora él dice que va a hacer algunos. Yo no sé si se va a lograr eso. Difícil, No, complicado. difícil porque Trump tiene mayoría en el Congreso, sí, pero es mínima. No tiene el control del Poder Judicial, que es clave en el resto de países de Latinoamérica, por supuesto, y sobre todo tiene a los medios de comunicación divididos, ¿no? La gran mayoría está en contra. Entonces, esa institucionalidad seguramente va a dar sus frutos, cosa que no ocurre en El Salvador, como hemos visto en otros países de izquierda, derecha, acá no importa la ideología, de nuestra alicaída región, que en este aspecto cada vez que un dictador o un aprendiz de dictador o aspirante a dictador trata de tener el control, sabe cómo hacer copando las principales instituciones del Estado, ¿no? Y ahora los candidatos que quieren imitar o pretendían ser el Bukele peruano, yo no creo que quieran, ¿no? Yo creo que no, se lo van a pensar, pero El Salvador es un país de 6 millones de habitantes, es, digamos, menos de lo que es la ciudad de Lima, ¿no? Es un país que es, digamos, no tiene las características de los países andinos, que tienen costa, sierra, selva. No se puede comparar, es Y incomparable. además una decisión que es mal ejemplo para los países latinoamericanos, ¿no? Que muchas veces hemos caído en esas tentaciones de continuar perpetuando a los presidentes en el poder. Así es, y lo vemos, eso siempre termina mal. Y una cosa que me gustaría subrayar es que Bukele, que es visto como una especie de figura de la ultraderecha latinoamericana y bien saludado por los presidentes de derecha y los sectores de derecha de Latinoamérica, hoy con esta última decisión está siendo criticado por todos, izquierda, derecha, porque más allá de ideologías, lo que se está viendo pues es esa intención. Recorte de libertades, ¿no? Así es, absoluto. En algún momento se pensó incluso que los presos de alta peligrosidad deberían ir a las cárceles de Bukele. Obviamente esto sería muy costosísimo para el país, obviamente, cuando se requiere en el Perú construir las cárceles que necesitamos, ¿no? Podríamos seguir el modelo Bukele en ese sentido, por ejemplo, la construcción de cárceles de alta seguridad. Sin embargo, enviar presos de alta peligrosidad, como en algún momento lo hizo Estados Unidos, no daría resultado en el Perú, ¿crees tú? Claro que no, porque además es un costo altísimo. Claro. Yo leía que era como $20,000 anuales por preso. Entonces, ¿cómo vamos a pagar eso? Es inviable, ¿no? Es inviable. Eso simplemente es para la Cámara. Para ¿no? las tribunas, en así su es, momento, para la en su tribuna. momento, Así es. efectivamente. ¿Cómo ves tú el trabajo de la Cancillería peruana? Bueno, la Cancillería peruana es una de las instituciones más sólidas históricas del país. Yo creo que ellos son los que ponderan las cosas y creo que los ciudadanos peruanos tenemos que tener tranquilidad porque son funcionarios de primer nivel que conocen bien el mundo y protegen mucho los intereses nacionales. Porque hay una academia diplomática. Hay una academia mayormente son obviamente de carrera. De carrera y sobre todo que tienen mucho prestigio y han tenido ya varias experiencias. Mira, una de las cosas que yo recuerdo con mucha alegría, vamos a decir así, es cuando fue el diferendo con Chile, ¿no? Claro. La labor no solamente de la Cancillería, sino que ahí fue una de las pocas veces que hemos visto una unidad. Bueno, la hemos visto cuando la selección peruana de fútbol tiene triunfos. Cuando ganaba, lamentablemente eso es cosa del pasado ahora, pero he visto una unidad de profesionales que venían de distintos gobiernos, que fueron convocados por el gobierno de aquel entonces, y el resultado fue un triunfo mayúsculo del Perú, ¿no? ¿Bolivia es un estado fallido, un país fallido, como dice el presidente Dina Boluarte? No creo que tiene un gobierno fracasado, pero estado fallido. Lo que pasa es que el caso boliviano es muy interesante, porque miren, estamos a 2 semanas de las elecciones. De la primera vuelta, porque la segunda vuelta sería en octubre, ¿ya? Y lo que indican las encuestas es que el que triunfaría sería Samuel Doria, que es un empresario de derecha,
Entonces yo creo que el escenario actual de Bolivia es muy importante de analizarlo, porque vamos a pasar de más o menos 20 años de gobiernos de izquierda, con toda la oleada de Evo Morales y lo que vino, a un gobierno probablemente de derecha. Entonces son los ciudadanos bolivianos los que han entendido que ya no están funcionando las cosas como querían, y están pues dándole un guiño a la derecha. Vamos a ver, porque es una elección compleja. Lo que hemos visto es que la izquierda se ha partido, pero por intereses personales, ¿no? Porque Evo Morales quiso ser candidato, boicoteó al actual presidente Arce, que también ha querido postular, y todo eso, pues, los ciudadanos cansados de todo esto, que siempre han apoyado a Morales. Morales, la primera vez que triunfó fue pues con un 60% de apoyo popular, y todo eso ya se desvaneció. Él tiene una orden de arresto, pero está blindado por sus correligionarios, ¿no? Exacto, pero sí está impedido de postular, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, pone a Bolivia en un escenario interesante a ver, porque podría ser que después de 2 décadas den un giro a la derecha. Sin embargo, obviamente la respuesta de Bolivia no se hizo esperar luego de lo declarado por la presidenta Boluarte, y tuvo que intervenir la Cancillería nuevamente para poner paños fríos. Esperemos que las cosas se tranquilicen, obviamente, porque somos pueblos hermanos. Sí, somos casi lo mismo, en realidad. Uno ve cuando tú estás en la región del altiplano peruano y tú pasas al sector del occidente boliviano. Exacto. Es casi lo mismo, ¿no? Claro, Bolivia tiene otro sector que es el oriente, donde está Santa Cruz, Tarija, todo eso que es selva, pero en realidad tenemos intereses comunes y somos pueblos hermanos, al igual que con Ecuador, al igual que con Colombia. Exacto. Pues, ¿no? Yo creo que los países no tienen hermanos, sino intereses, ¿eh? Ese es el precepto de lo que es el realismo en las relaciones internacionales. Dicen que los países no tienen amigos, tienen intereses. Así es, sí. Bien, Carlos Noboa, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital, tu despedida de las audiencias en radio, en televisión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando quieras estamos aquí, y es importante siempre dar una mirada al espectro internacional, como yo siempre le digo a mis alumnos, porque viendo lo internacional podemos entender lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Carlos Noboa, internacionalista, docente en la Universidad de Lima.